Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que estés viendo este taller número 8. Ya hicimos 8 talleres durante este año. En este caso vamos a ver otra emoción que es culpa. ¿Sí? Si no viste los talleres anteriores, están subidos en vivirmejorcoaching.ar. Ahí tenés la posibilidad de ver todos los talleres. Vimos escucha, miedo, declaraciones fundamentales. La verdad, un montón de temas que realmente nos ayudan a vivir mejor. Bueno, vamos ahora con la primera de las herramientas. Siempre cuando empezamos el taller usamos una herramienta para despertarnos un poquito. A veces usamos la herramienta de hacer ejercicios y energizarnos en base a movimiento. Hacemos también, digamos, bailando un poco. Son algunas actividades que nos llevan a modificar nuestro estado de ánimo, alimentar nuestro estado de ánimo para estar mejor, porque estando mejor entendemos mejor los temas, recibimos mejor y disfrutamos más de la vida. En este caso vamos a hacer uno que tiene que ver con las manos, con conectar nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Sí? Ponemos las manos, una de las manos con un dedo para adentro, la otra cerrada. ¿Sí? Pongan así y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. ¿Sí? ¿Cómo les está yendo? ¿Bien? Bueno, háganlo porque es una forma de empezar a conectarse con este taller, que es un taller vivencial. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Una mano con el dedo cerrado, la otra con los dedos cerrados y el pulgar abierto. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. Pueden inclusive hacerlo con los ojos cerrados. Y cambiamos. Y cambiamos. A ver cómo les va. Ahora un ejercicio parecido. Con las dos manos, el dedo pulgar se toca con el dedo índice en una mano y el dedo pulgar se toca con el dedo meñique en la otra. Y voy a ir pasando escalerita hasta el otro lado. Si ahora me quedó la mano izquierda, digamos, con el pulgar al índice y la derecha con el pulgar al meñique. Y cambiamos. Y cambiamos. Y cambiamos. ¿Ven? Ahí ya me equivoqué porque me quedaron las dos manos iguales. Va de vuelta. Una mano empieza con el pulgar en el índice y la otra con el pulgar en el meñique. Y van cambiando. Y van cambiando. Y van cambiando. Y van cambiando. Muy bien, muy bien. Vamos con otro ejercicio. Este es bastante conocido, que es una mano en la cabeza, la otra en el pecho. Una mano golpea y la otra gira. Vamos, vamos, puedo conectar, puedo con cada una pensar distinto, al revés. Bien, bien. Bueno, nada, nos despertamos un poquito, ahora sí podemos pasar a sentarnos y a empezar a ver los temas que tenemos para hoy. Vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a ver una emoción que se llama culpa. ¿Sí? Como habíamos dicho ya en las emociones anteriores que vimos, eh, las emociones vienen a decirnos algo. Si empezamos a entender las emociones y no ocultarlas, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de el tablero de control del auto? O sea, una emoción es como esa luz roja de la nafta. Yo no la trato de esconder. Yo trato de decir, bueno, a ver, ¿qué me venís a decir? Entendiéndolas, digamos que para mí el entender los conceptos de coaching son como la primer gran herramienta. Ya me cambia la forma en la cual los puedo manejar, por más que no entiendan o que no les quede nada más del resto de las herramientas que vamos a ver hoy. Ya entendiendo cómo es la dinámica de cada una de las emociones, en este caso culpa, ya tengo un paso enorme, enorme ganado, ¿sí? Con el entenderla. Entonces, eh, acá culpa lo vamos a ver en tres dimensiones, ¿sí? O sea, alrededor de la culpa. Una,
como la principal, que es la culpa que sentimos cuando hacemos o dejamos de hacer algo, cuando decimos algo y después nos arrepentimos. O sea, esa culpa que sentimos nosotros solos sin que nadie intervenga más allá de nuestras acciones o no acciones. La segunda que vamos a ver hoy es la culpa usada en las relaciones, usada como elemento de manipulación, ¿sí? Culpa justamente haciendo sentir culpa. En el punto 1, dentro de las relaciones se puede utilizar, y consciente o inconscientemente, para manipular a la otra persona. Y el tercer tema que vamos a ver de culpa es cuando yo culpo a otros de lo que me pasa. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese momento, con ese sentimiento de que el otro es responsable de lo que a mí me pasa? ¿Sí? Porque lo culpo y el otro es responsable. Vamos ahora a ir por el número 1. Entonces, vamos con el primero de los temas, que es siento culpa, ¿sí? ¿Cuáles son las situaciones típicas que me hacen sentir culpa? Paren un poco, pueden parar el video, anotarlas, escribirlas en un papel. Así ustedes van conectando con pensar, ¿no? Pensar un poco cuáles son esas situaciones típicas. Dale, corten un poco el video, tómense el tiempo que necesiten y escriban alguna de ellas. Vamos, recuerden que es un taller interactivo, por lo cual el tomarse el tiempo, parar el video y escribir cuáles son las que ustedes identifican es parte importante del taller. Bien, algunas de las situaciones típicas. Siempre empezamos con el mismo ejemplo, que las dietas nos vienen ideal para un montón de ejemplos. Estoy a dieta, me quiero cuidar y me como el pedazo de torta que estaba en la heladera, o no dejo nada en el plato, ¿sí? Entonces siento culpa por no estar cumpliendo con esa dieta que yo mismo me propuse. O no me ocupo de alguien como debería. Ahí ponemos entre comillas debería. Amigos, familia, hijos, parejas. Respondí mal en una situación, digamos que pasó determinada situación y no respondí como a mí me parece que debería ser, entre, no sé, una persona y su hermano, entre una persona y su hijo. Culpa por separarme, ¿sí? Tengo el pensamiento de que no me puedo separar, que casarse es para toda la vida, que si esa persona estuvo conmigo cuando yo lo necesité, ahora no lo puedo dejar, que tengo que estar para seguir ayudándolo. Bueno, culpa por sobrevivir. A veces hay un accidente y otra persona, digamos, no sobrevive, y yo siento culpa porque yo sobreviví y el otro no. O porque yo aprobé un examen y el otro no. Entonces siento culpa por que mis logros son más que los del otro, o que me fue mejor en la vida que mis padres, o que mi hermano. Culpa de no estar en el momento económico o en el momento de relaciones que creo que debería estar en este momento de mi vida. Culpa por no hacer algo que quiero hacer, que me propuse hacer. Expongo a alguien por algo que hizo mal y me siento culpable por haberlo expuesto, por ejemplo, en un trabajo. O que me ascienden a mí y paso a ser el jefe de los que antes eran mis compañeros. Todo ese tipo de situaciones, por supuesto, algunos sí y otros tienen una relación diferente con la culpa y con estas situaciones, pueden generar culpa. Y en muchos casos la generan. Vamos a ver por qué y de dónde viene. Vamos a ir con un ejercicio, ¿sí? De vuelta, la propuesta en este taller virtual es que paren el video, se tomen un tiempo y lo hagan. Al principio identificamos temas genéricos de la culpa, ahora te voy a decir que identifiques temas que a vos te dan culpa, ¿sí? Puede ser grande, chiquito, lo que sea. Primero identificalo y después identifica qué te decís a vos mismo respecto de esa situación. Imagínate que tenés una partecita interna que es el culpador y otro que es el que se siente culpado. ¿Qué digo? ¿Cómo me siento corporalmente cuando me conecto con ese tema que me da culpa? ¿Qué le respondo a ese culpador que me culpa por lo que hice?
Entonces tomate un ratito y hacelo, ¿sí? Para el video, el tiempo que necesites y escribilo. ¿Sí? Escribilo, qué te da culpa y qué te decís internamente. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es qué nos dispara la culpa. Entonces vamos a hacer una primera diferencia entre algunos de los ejemplos que habíamos puesto digamos, al principio, que en general es inconsciente, ¿no? O sea, uno de repente siente culpa, o sea, no se da cuenta del proceso, y por eso digo que una de las herramientas más poderosas del coaching es el tema de visualizar los procesos que tenemos internamente. Entonces, fíjense esta primera diferencia. Hay algunas culpas que vienen de haber hecho o no haber hecho algo. En ese caso, se conecta con una responsabilidad. Y van a ver que en ese caso se conecta con inclusive algo que yo puedo hacer para repararlo o para modificarlo. Pero en otros casos es una culpa comparada, ¿no? A mí me fue bien en el examen y al otro no. O de repente yo pasé a ser el jefe de un equipo. Y en esos casos, la pregunta es, ¿hay responsabilidad? O sea, ¿de dónde viene esa culpa? ¿Puedo hacer algo para modificarlo? O sea, si a mí me va mal en el examen, no le mejore la situación a la otra persona. A lo sumo digamos, quedamos los dos mal, los dos bochados. Rechazo, digamos, un aumento, un aumento de responsabilidades para no sentir culpa. O sea, no hay una acción concreta que yo pueda hacer para impactar ese tipo de culpa. Entonces, ya identificar las que vienen por ese lado y decir, bueno, espera, yo no soy responsable de eso. Entonces, ¿por qué yo siento esa culpa? Entonces, esas son como las primeras que uno puede identificar y decir, espera, acá no tiene que ver que, no sé, que mi vida esté bien o que haya logrado los objetivos y que el otro no. Eso no me tiene que dar culpa. A lo sumo me permitirá ver, bueno, a ver cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer por el otro, cómo lo puedo hacer. O el otro puede ser que esté bien y capaz que soy, inclusive yo, el que estoy viendo que el otro no está bien. ¿Sí? Entonces, aquellas que se disparan por hice o no hice algo que creo que debería hacer, vamos a ver con qué se conectan. Hay una norma atrás. Las normas son un conjunto de reglas, pautas que rigen a las sociedades. ¿Sí? Puede ser un país, puede ser a una provincia, a un municipio, a una casa, a una familia, a mí. Yo tengo normas que me rigen. ¿Vienen? ¿De dónde vienen? De la educación, del contexto social, de la época, de la cultura. Son normas que rigen mi comportamiento. Son diferentes para cada una de las personas. Por eso también algo que a mí me puede dar culpa, a otro puede no darle ningún tipo de culpa. Y como habíamos dicho, somos seres en evolución. Con lo cual, digamos, puede haber algunas pautas que eran válidas hace un tiempo y que no son válidas ahora, pero son pautas que están, digamos, escritas en nuestro ADN, en nuestro comportamiento, que nos van a ir guiando de lo que creo que está bien y lo que creo que está mal hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cada vez que incumplimos una norma? Aparece dentro nuestro un culpador, una partecita nuestra, vieron como los dibujitos animados, el angelito, el diablito, un culpador que se apoya en normas escritas en piedra y nos castiga a esa partecita nuestra que es el culpado. Pero nos castiga y puede ser muy duro, puede hacernos sentir muy mal, puede inclusive decirnos, como vos te separaste y separarse no cumple con las normas, voy a hacer que no sea más feliz, te voy a recordar toda la vida que vos lo abandonaste, que vos te pusiste a vos por encima del otro y eso está mal. El culpador puede ser muy cruel, puede decirnos muchas cosas afectando nuestra autoestima, haciéndonos sentir mal, hiriéndonos, no dejándonos disfrutar de la vida.
porque se agarra con toda la fuerza sin posibilidad de un ápice mover la norma de cómo está escrita y nos la recuerda todos los días. Vamos a ver qué se puede hacer con esto y por dónde podemos trabajarlo. Vamos a ahora sí ver algunas de estas herramientas. Lo primero que vamos a decir es que hay dos tipos de culpa. Una culpa que es disfuncional es cuando ese culpador nos ataca tanto que nos congela, que nos tira para atrás, que no nos deja avanzar, que no nos deja pensar, porque nos está hostigando todo el tiempo. Y hay una culpa que es funcional, que es la que nos va a decir, bueno, ok, bien, entiendo de dónde viene, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar con la otra persona, si hay una persona involucrada? Va a ser una culpa funcional que nos va a permitir tomar responsabilidad y avanzar. ¿Sí? Primer separación esa. ¿Cómo sé si la culpa que siento es funcional o disfuncional? Simple. ¿Me está dejando avanzar o me congela y me detiene y me hace sentir mal? Como decíamos también con el miedo, ¿no? Las emociones vienen a decirnos algo. Si escuchamos ese algo, lo entendemos, vemos cómo trabajarlo, pasa a ser funcional. Si nos congela, nos tira para atrás, va a ser disfuncional. Entonces, el primer paso súper básico es identificar la norma. O sea, ¿de dónde viene esta norma? ¿Qué norma es esta? O sea, ya sabemos que la culpa se relaciona con una norma que no estoy cumpliendo. Bueno, ¿qué norma es la que no estoy cumpliendo? Otro paso es contextualizarla y flexibilizarla. Ahora lo vamos a ver. Y la otra es cómo me comunico mi lado culpador con mi lado culpado. Vamos por la primera, vamos a revisar la norma. Primero identificarla. ¿Cuál es la norma que no estoy cumpliendo? Tratar de ponerla en palabras. No sé, la norma es que hay que estar siempre al lado de una persona que está enferma. Hay que hacer siempre felices a nuestros padres. Hay que cuidar a los hijos, o sea, las mujeres tienen que cuidar a los hijos durante todo el día. O sea, ¿cuál es la norma que estoy incumpliendo? Tratar de ponerla en palabras, esa norma. Y una vez que la pudieron poner en palabras bueno, ¿esa norma sigue siendo válida? ¿Es válida esa norma para mí? La sociedad y la cultura cambian, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el tema de la separación. Antes era imposible pensar en separación, o eran raros casos los que se separaban. ¿Esa norma es mía o es de otra persona que la compré? ¿Yo elegí esa norma para que rija mi vida? No es como el primer paso, ¿no? Identificar la norma y preguntarme de dónde viene, qué es esa norma. La segunda herramienta es ponerla en contexto. ¿Cómo la escribí anteriormente? ¿Hay forma de flexibilizarla, escribirla diferente? ¿Es una norma o es una expresión de deseo? No sé, tengo que hacer feliz a mis padres. Yo puedo empezar a preguntar, ¿siempre, no importa el costo? ¿O es una expresión de deseo? Quiero que sean felices. Una cosa es quiero, otra cosa es tengo que. Fíjense cómo eso cambia completamente las posibilidades que voy a tener a los efectos de tomar una decisión que no estén 100% alineadas con eso, o en la medida de lo posible. De vuelta, el ejemplo de no separarme. Bueno, que no importa el costo. Fue una pareja donde él ayudó a la otra, a la pareja, o sea, una de las personas ayudó a la otra en un momento difícil. No puedo abandonar a la persona. No importa el costo, me inmolo. Entonces, flexibilizarla, escribirla diferente, identificar si es una expresión de deseo, o mantener la esencia de la norma. La esencia puede ser, no sé, ¿tengo que cuidar a mis hijos durante todo el día? ¿O tengo que cuidarlos que estén bien, asegurarles
hasta que crezcan. O sea, hay un montón de elementos ahí que uno puede mantener la esencia, pero flexibilizarlas. Entonces, una de las herramientas, flexibilizar las normas y escribirlas un poco diferentes. Para eso tendríamos que haber hecho el paso anterior, identificar la norma, escribirla y ahí sí revisarla. La tercera herramienta que tenemos es revisar esta relación culpador-culpado. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Me hablo con amorosidad? ¿A un amigo le hablaría de la misma forma? Fíjense esto, hay veces que a un amigo no le diría las cosas que me digo a mí. Entonces cambiar ese diálogo, ¿no? Inclusive uno puede hacer el ejercicio parecido a lo que vimos en otros talleres, en los talleres anteriores, poner dos sillas, en una silla me siento y culpo a mí mismo por una situación, le digo por qué es la norma que no cumpliste, del otro lado me siento, me levanto, me siento en la otra silla y le hablo a ese culpador, le digo, mira, yo necesito que vos me hables de esta forma. Yo necesito que si me vas a marcar una norma me digas por qué no se puede cambiar. Esa conversación mucho más amorosa entre el culpador y el culpado me permite verlo completamente diferente y me permite inclusive escucharlo y a ver, como decíamos, que no sea disfuncional, que no me congele, que me permita decir, bueno, ok, entendí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar con la persona si hay una persona involucrada o si soy yo mismo, ¿no? ¿Sí? Revisar esta relación culpador-culpado que es interna nuestra. Al final los dos estamos en el mismo barco, el culpador y el culpado. Y lo que pareció también a lo que hablamos en el taller anterior, el director de teatro, ¿no? Que lo que quiere es sacar la mejor parte de el actor. Acá también. Bueno, vamos ahora con el segundo eh, uso de la culpa. Entonces ya dijimos que el primero era la culpa relacionado con las normas incumplidas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en las relaciones? Usar la culpa como elemento de manipulación. ¿Cuáles son las situaciones típicas en las cuales pueden identificar que se usa culpa como elemento de manipulación? O sea, hacer que el otro sienta culpable, sienta que está incumpliendo una norma para lograr un objetivo. Piensen un poco, corten el video, piensen un poquito alguna de ellas y volvemos a arrancar en un segundo. ¿Sí? Paren el video, recuerden que es un taller vivencial, tienen que hacerlo. Párenlo, escriban algunas de estas situaciones y volvemos a charlar. Entonces, alguno de ellos puede ser, no querés venir a visitarme, bueno, me voy a quedar solo, voy a sufrir acá solo, en mi casa. No preparaste la comida que yo puedo comer. No te importa de mí. ¿Qué otras situaciones se les ocurren? Entonces, puede ser consciente, digamos, para buscar lograr un objetivo, o inconsciente, y ahí muchas veces está eso de victimizarse. Estoy solo, estoy abandonado, nadie me quiere. Entonces, claro, estoy disparando en el otro el sentimiento de culpa para lograr que suceda algo. Se convence al manipulado que está transgrediendo un valor o una norma. Entonces, en ese caso, como la herramienta más obvia es la de parar y charlar. Identificar esta situación de la generación de la culpa, identificar cuál es la norma que está tratando de hacer que aparezca. Entonces, conversaciones como para no afectar nuestra relación, yo necesito que suceda tal cosa. Entiendo tu necesidad, mi necesidad es, ¿vos la entendés también? Si hay algo que pueda corregirlo, lo voy a pensar, lo voy a planificar, voy a ver si lo puedo hacer, pero no me voy a sentir culpable. Vamos a encontrar un equilibrio entre lo que vos necesitas y lo que yo necesito.
Por otro lado, como habíamos hablado al principio de todo, o sea, ¿de dónde vienen las normas? Cada uno tiene normas diferentes. Para vos eso es la norma, para mí no. Podemos pensar diferentes. Y esto también, a veces, pensémoslo, no desde el lado que alguien nos quiere manipular, ¿no? También desde el lado de yo manipulando o queriendo, consciente e inconscientemente, manipular a otro para que haga lo que yo quiero que haga. ¿Recuerdan cuando vimos lenguaje generativo? Que una de las cosas que vimos es, lenguaje generativo es cuando uno dice algo para que cambie el futuro. Y uno de los típicos lenguajes generativos es el pedido. Le pido a otro que haga tal cosa. Bueno, cuando yo pido, estoy aceptando que el otro es un otro y que el otro me puede decir que no. Entonces acá también, entonces podemos pensar diferentes. Y eso es normal. Y respeto el pensamiento del otro y la necesidad del otro. ¿Sí? Súper lindo tema para tener presente. Y vamos con el último tema que habíamos hablado respecto a la culpa. Y es culpar a otros versus hacernos responsables de nuestras emociones. Situaciones típicas como, no, porque como el país es lo que es, entonces yo me siento mal. Porque el otro dijo tal cosa, yo estoy enojado, yo estoy triste, yo no puedo ser feliz. ¿Qué situaciones se dan donde echamos responsabilidad a otros o a una situación externa por cómo nosotros nos sentimos? Montones, ¿sí? Por mis compañeros de trabajo son así, porque mi jefe es así, entonces yo me siento de tal forma y yo me angustio. Vamos a repasar este cuadrito que es como, ya lo mostramos en todos los talleres, que es como la base del coaching. Hay circunstancias, hechos, eso en base a nuestras creencias, nuestra identidad, nos genera y nos dispara pensamientos, interpretaciones que nos generan emociones. Esas emociones nos van a permitir hacer o nos van a llevar a hacer determinadas acciones y en base a eso vamos a tener resultados. Entonces, ¿de dónde vienen las emociones? Vienen de los pensamientos que nos generan en ese momento ciertos hechos y circunstancias y que previamente pasaron por ese filtro que son nuestras creencias y nuestra identidad. Pero al final nuestras emociones están separadas de los hechos, especialmente los hechos que hacen otras personas. Si una persona hace determinada cosa, eso es un hecho. Me pegó, me gritó, me dijo A, B. Eso es un hecho. Se puede grabar, se puede filmar. Ahora, la emoción que genera en mí pasó primero por las creencias y por las interpretaciones. A todo el mundo, un mismo hecho generado por un otro le genera la misma emoción, no. Y ese siempre a todo el mundo a mí me permite decir, ok, acá hay algo en mí que es lo que me llevó ese hecho a esta emoción. Y como habíamos visto, de hecho lo vimos en el taller 2, las creencias se pueden modificar. Con distintas herramientas, distintas técnicas se pueden modificar. Con lo cual puede haber distintas situaciones en las cuales yo puedo cambiar la emoción que me genera determinada circunstancia. ¿Y qué pasa si no la cambio? Esa persona me hace sentir mal, me hace sentir enojado, me hace sentir frustrado, me hace sentir, esa es la actitud del otro. Le estoy dando poder. O sea, el otro tiene poder y yo no lo tengo. O sea, mi emoción depende del otro en vez de depender de mí. Dejo de tener control. Cuando digo que me siento mal por esa otra persona, ¿por qué le doy tanto poder a la otra persona? En vez de decir, pará, yo tengo el poder de cómo quiero sentirme. Yo puedo ignorar a otra persona. Imagínense esto que decíamos antes, ¿no? Sé que de repente una persona que no conozco me diga, sos un mentiroso. Digo, ¿de dónde sale? O sea, directamente es tan fácil saber que no tiene ningún elemento
que me resulta casi obvio decir, bueno, pero eso no me genera ningún efecto en mí. Si no sabe quién soy. Es un problema de la otra persona. A lo sumo me permite conocer el juicio que tiene la otra persona, que es, emite juicios sin saber. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los juicios? Los juicios nos permiten más conocer del que los emite que de a quién se refieren. Pues son sus hechos que toma en cuenta en base a su escala de valores, en base a su para qué. Cuando yo me siento mal por algo que hace otro o que sucede en el país, esperen, me estoy desempoderando. Estoy diciendo, bueno, hasta que el otro no cambie, entonces yo no me voy a sentir bien. Fíjense qué falta de poder que tengo en esa circunstancia. Y en verdad es todo lo contrario. La otra persona hace lo que hace y es responsable de la acción. Obviamente si una persona me insultó, es responsable de esa acción, más no de cómo me siento. Cuando tomo yo la responsabilidad de las emociones que tengo, es responsabilidad, habilidad de responder. Me siento empoderado. Paso a tener la capacidad de hacer cosas, porque soy yo el responsable de mis emociones. Disparada por otra persona tengo estas emociones, pero yo me doy cuenta que las emociones las manejo yo. Entonces también las puedo cambiar. O sea, lo más típico, puedo ignorar y puedo, en base a las creencias, decir, bueno, esto es un problema del otro que me está diciendo tal cosa o que hace tal cosa. Yo no me voy a sentir mal porque el otro sea de tal forma. ¿Por qué tiene esa responsabilidad, ese poder? ¿Por qué le voy a dar ese poder? Me empodero yo. Yo me puedo sentir bien, más allá de lo que haga el otro. Siempre, digamos, como decíamos en algún taller anterior, puedo dejar una relación, puedo alejarme. El tema es si yo me quedo. Si yo quiero seguir teniendo la responsabilidad de cómo yo me siento en el otro, o no. ¿Cómo lo escuchan? Bien, ¿qué nos llevamos hoy? Entonces, los tres temas habíamos visto, ¿sí? Cuando yo siento culpa, relacionado con identificar la norma, contextualizarla, flexibilizarla, cambiarla. Cuando la culpa se relaciona con manipulación propia o de otros, identificar esa manipulación, identificar la norma en la cual me están queriendo hacer sentir culpa y frenarle, decirle, espera, yo no voy a sentir culpa por esto. Esto se puede cambiar de tal forma, respetame, te respeto, entiendo tu necesidad, entendé la mía. Y el último tema, hacerme responsable de mis emociones. Las emociones son mías, yo las genero. Si tengo una emoción es porque yo la generé, en base a las creencias, en base a los pensamientos que tuve, disparado por una acción de un otro. Pero yo tengo la posibilidad de modificar mis emociones. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este taller número 8. Ahí tienen para seguirnos en Facebook, en Instagram, donde vamos publicando algunas cosas, o en la página web vivirmejorcoaching.ar, donde están los talleres anteriores, donde hay algunas herramientas para poder hacerse análisis, para ver los valores que tengo. Bueno, hay varias herramientas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, y con esto estamos cerrando este ciclo. Hay algunos otros temas que seguramente vamos a ir subiendo más adelante, pero cerramos este ciclo del taller 1 al taller 8, que fue un placer haberlo grabado y haberlo preparado para ustedes.